a todos, ¿qué tal estáis? Espero que, bueno, pues los que los celebréis hayáis tenido buenos reyes. Como veis, yo no me puedo quejar para nada de los míos. Nuevo fondo, creo que mejor iluminación y un nuevo micro, que espero que, bueno, pues que valoréis y que veáis una mejoría en esto, ¿no? Yo estoy muy agradecido a todos los comentarios que siempre me dejáis sobre posibles mejoras en el canal, de verdad que los agradezco muchísimo. Y bueno, pues estaré deseando que me hagáis llegar vuestras opiniones sobre el nuevo sitio donde grabo, el nuevo fondo, si la iluminación ha mejorado o no, y sobre si escucháis mejor, ¿no? Que es lo importante. Creo que lo del sonido es algo que veníais reclamando muchos y que, bueno, pues que tenía que atender. Espero que esto sea una mejora efectivamente y bueno, y el canal siga subiendo, ¿no? Porque os agradezco muchísimo, como siempre, bueno, pues todas vuestras suscripciones, vuestros likes, vuestros comentarios, todo eso está haciendo crecer muchísimo al canal. Bueno, tenemos hoy un tema un poco, bueno, pues espinoso. Es monotema lo de esta semana, yo lo siento, pero es que no se está hablando otra cosa del futuro de Sergio Ramos, de la renovación. Bueno, pues de todo lo que está pasando. Ya os dejé ayer un poco mi opinión sobre esos movimientos que no me están gustando nada del entorno de Ramos. Y lo cierto es que, bueno, pues continúan. Hoy vemos en la portada de Marca pues que el diario, digamos, más prestigioso de España ve cada vez más lejano el posible acuerdo de renovación. Marca habla de que el Madrid le ofrece 1 año y Ramos querría 2. Yo no sé si ahí está la clave o está más en el dinero. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque el propio Sergio Ramos hablaba de pues que el dinero era lo menos importante para él en relación al Real Madrid. Y bueno, pues desgraciadamente parece que ahora sí que se está, bueno, pues se está imponiendo, digamos, en la negociación pues esa necesidad de querer más dinero, que yo, como os dije, ¿no? Ayer, lo veo totalmente legítimo, muy respetable, pero que evidentemente, bueno, pues en la situación en la que está el mundo y el Real Madrid en particular, pues es muy difícil a lo mejor satisfacer las pretensiones económicas de Sergio Ramos. Pero bueno, independientemente de que yo todavía creo que hay bastantes opciones de que renueve, lógicamente tenemos que ir pensando ya en qué jugadores podrían sustituir al capitán del Real Madrid, qué jugadores podrían llegar al Madrid sin que cayese demasiado el nivel del conjunto madridista. Y ya os digo que me salen 4, ¿no? Me salen 4. El primero que vamos a comentar es un fichaje que está realmente cercano, es David Alaba, que, bueno, pues como digo, he venido comentando, ¿no? Es un fichaje muy cercano, es de manual, un jugador que acaba contrato, que ha estado muchos años compitiendo en la élite con el Bayern y que, bueno, pues su calidad está más que probada. Fabrizio Romano, que ya sabéis que es el crack de los fichajes, bueno, pues cada vez está dando información, digamos, más concreta en relación a las negociaciones de Alaba con el Real Madrid. Al parecer el jugador austriaco está priorizando claramente la opción del Madrid sobre el resto de pretendientes que tenía, que eran hasta 5 equipos. Y bueno, aunque The Guardian informa de un interés del Liverpool, el propio diario británico también habla que el Madrid está primero en esa carrera por hacerse con Alaba. Todo va a depender de, bueno, pues de llegar al salario que está pidiendo Alaba, que es un jugador de 28 años y que todavía está en edad de pedir un gran contrato. Y también de satisfacer, me imagino, pues la prima de fichaje o la comisión de su representante, ¿no? Pini Zahavi, que es un representante muy reputado, muy conocido y que seguramente está empujando mucho porque Alaba se decida por el Real Madrid. Sería un fichaje, como digo, de manual porque te cubre la posición de central, la de lateral izquierdo y la de centrocampista. Es un jugador zurdo, además, que te da, bueno, pues la posibilidad de poder ser complementario con Varane, ¿no? Que juega por la derecha, que te da una salida de balón buenísima porque es un jugador de muchísima calidad y acostumbrado a atacar sistemas raros, ¿no? En ese sentido, sus años con Guardiola creo que son positivos para la evolución del austriaco. Creo que es un jugador que se ha acostumbrado pues a jugar contra defensas cerradas y ahí le puede dar mucho al Madrid en salida de balón, pero es que además podría ser, pues eso, como digo, un lateral izquierdo de auténtico lujo y un centrocampista, pivote o volante, pues que también le diese mucho al equipo en circunstancias, ya digo, un poco más extraordinarias, ¿no? Porque creo que no vendría en principio para jugar como centrocampista el austriaco. El fichaje está realmente cerca, por lo que todo el mundo comenta, y bueno, yo creo que se tiene que hacer independientemente de que salga o no Ramos. Creo que este es un fichaje de manual, una oportunidad de mercado, una pieza muy codiciada, que otros equipos también están intentando fichar, otros competidores del Madrid, y que hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Independientemente de que se vaya Ramos o no, y no debería ser una medida de presión en contra de Ramos,
porque ya digo, es un fichaje de manual, como fue el de Kroos, como fue el de Courtois, ¿no? Son jugadores que por su situación contractual y por su calidad son aciertos prácticamente seguros y por lo tanto, bueno, pues espero que se concrete. Después vamos a hablar de otras 3 alternativas que ya sí que creo que tendrían lugar en caso de que Ramos saliese del equipo y bueno, voy a comentar cómo veo a esos jugadores y también qué posibilidades veo, ¿no? Porque, bueno, pues cada uno tiene su situación contractual. El primero que me sale es Upamecano, que es un central muy del gusto de Zidane, 22 años, muy corpulento, pero también es verdad que muy físico, ¿no? También veloz, muy potente, es un central que va bien por arriba, es muy alto, que tiene una salida de balón increíble, la verdad que lo vimos en la eliminatoria contra el Atleti en cuartos de final de Champions, donde hizo unas conducciones pues, de auténtico lujo. Es diestro, pero creo que sería un central que podría adaptarse perfectamente a jugar por la izquierda. Creo que puede responder a ese perfil, ¿no? De central con ciertas dotes de organizador. ¿Qué problemas le veo yo a Upamecano? Pues uno, que creo que es un jugador muy tendente al fallo todavía. Al ser tan agresivo, me recuerda un poco en eso a Militao. Suele dejar algún error importante en partidos decisivos y creo que ahí, bueno, pues es un debe importante en el Madrid porque ese tipo de errores en el Madrid, digamos que tienen más incidencia y pueden pesar más en un jugador joven que en otros equipos, como el Leipzig, ¿no? Que es el equipo en el que juega Upamecano. Y después, evidentemente, el precio, ¿no? Que esto va a ser un poco en moneda común de todas las opciones que se barajan. Porque, salvo que esté mal informado, creo que Upamecano renovó con el Leipzig y amplió la cláusula de rescisión a 60 millones. Aquí desconozco si puede haber alguna cláusula o acuerdo tácito, implícito, entre el club y el jugador para dejarle salir en caso de venir un gran club como el Madrid. Pero el caso es que ahora mismo, bueno, pues es un jugador con un precio bastante prohibitivo en un equipo que no necesita vender, ¿no? Un equipo que está saneado económicamente, que tiene ahí a la marca Red Bull por detrás y que por lo tanto, bueno, pues no parece fácil pues su salida, salvo que el conjunto alemán esté de acuerdo o salvo que haya un acuerdo entre el jugador y el club para dejarle salir, ¿no? A cambio de esa renovación que firmó el jugador francés. Un jugador interesante, como digo, del gusto de Zidane, pero que, bueno, pues por su situación contractual, creo que termina en 2024, no sería sencillo, ¿no? De atacar ese fichaje. Las 2 opciones siguientes que se me ocurren son más locales. Se ha filtrado, ¿no? El nombre de Pau Torres, como comentaba también ayer. Creo que es una filtración bastante interesada, que viene del entorno de Ramos, porque, bueno, evidentemente es un jugador que está bastante por debajo del nivel de Sergio Ramos. Un jugador de 23 años para 24, en breve, internacional con España, zurdo, una gran ventaja, zurdo, muy buena salida de balón, un jugador muy tranquilo que tiene un buen desplazamiento, que es alto, que, bueno, pues que es nacional, ¿no? Que puedes llegar a ser una ventaja a efectos de la aclimatación al club, de su acople, ¿no? Al resto de compañeros, por conocer el idioma, por conocer la liga, pero bueno, evidentemente de un nivel todavía bastante inferior al de Sergio Ramos. Es un jugador que en partidos importantes yo le he visto pues errores por falta de contundencia, por cierta blandura, ¿no? A pesar de tener un buen corpachón, es un jugador que a veces yo creo que al cruce pues le falta cierta contundencia. Me estoy acordando, por ejemplo, del partido contra el Barça este año en la Liga, donde para mí no hizo un buen partido el Pau Torres, y con una cláusula de rescisión, si no me equivoco, de 50 millones. 65 en el mercado invernal, 50 en el mercado veraniego. Contrato hasta 2024. Bueno, pues un jugador que puede ser interesante, pero que, bueno, en esos términos económicos, en ningún caso el Madrid va a cometer ese fichaje, ¿no? Eso darlo por seguro. El Villarreal es un equipo que con el Madrid negocia muy duro, realmente muy duro, y que, bueno, pues creo que si no bajase mucho sus pretensiones económicas, no hay ni una sola posibilidad de que el Madrid vaya a desembolsar en este mercado 50 millones cuando tiene otras necesidades más importantes o, mejor dicho, cuando tiene otros sitios donde necesita meter más dinero porque el salto competitivo es mayor, ¿no? Y estoy pensando claramente en la delantera. Así que lo veo un fichaje poco probable, la verdad, en esos términos económicos. Tendría que bajar mucho su precio para que llegase a ser atractivo. Quién sabe, a lo mejor dentro de un par de años hablamos de que es el mejor central en España, pero a día de hoy yo no haría ese fichaje. Y el último es Jules Koundé, un jugador que a mí me encanta, la verdad, muy joven, creo que son 22 años,
No es muy alto, pero va muy bien por arriba, tiene un timing de salto brutal, mucha potencia, tanto en carrera como en salto. Jugador que mide muy bien, que es muy tranquilo también, que ya ha ganado la Europa League, que es algo que creo que es importante, ¿no? El que haya estrenado su palmarés, siendo decisivo además. Estuvo en las eliminatorias más importantes de Europa League a un nivel superior al de Diego Carlos, que es otro gran central, pero que yo creo que pecó, ¿no? Digamos, a lo mejor de falta de experiencia o de falta de nivel para esos niveles, mientras que Jules Koundé pues no se resintió su nivel, sino que fue en aumento. Es diestro y normalmente juega por la derecha. Ese sería un pequeño problema porque el central que fiche el Real Madrid tiene que ser compatible con Varane en caso de salir Ramos. Y bueno, parece evidente que Varane es un jugador que rinde claramente más por la derecha, por lo tanto, bueno, pues sería una pega. Y otra pega sería que este verano el Manchester City intentó acometer el fichaje de Koundé y el Sevilla se remitió a la cláusula de 70 millones, que es altísima, ¿no? En estos tiempos es imposible que el Madrid vaya a pagar 70 millones por Koundé, por mucho que pueda creer en su desarrollo. Es un jugador joven, con mucho potencial, que seguramente le gustará a Zidane, pero que evidentemente en el mercado actual no puede el Madrid pagar 70 millones por él, y con otro club que también con el Madrid negocia muy duro, ¿no? Como es el Sevilla. Así que, a pesar de ser de estos tres últimos el que más me convence, así de primeras, el que más tranquilidad me generaría, creo que por perfil, que no es zurdo y no juega por la izquierda normalmente, pues eso es una pega y desde luego el precio es otra. Otra cosa es que, bueno, pues una vez que hubiese salido Ramos, el Sevilla, dado el mercado como está actualmente, bajase sus pretensiones, lo pusiese en un precio un poco más asequible, de 30, 40 millones, y ahí creo que sí que podría ser un fichaje perfectamente atacable, ¿no? Porque en ese orden de precios, creo que Koundé es el mejor de los tres centrales que he comentado. A lo mejor no es el de más potencial, a lo mejor el de más potencial es Upamecano, pero Koundé es el que más seguridad me daría a mí a corto plazo, ¿no? Ya digo que habría que ver cómo se podría adaptar a la izquierda, quizá no tendría mayor problema, pero bueno, sin duda a mí es el que más me gusta de los tres, dejando al margen lógicamente a Alaba, que me parece el fichaje de Manuel, como comentaba al principio. Bueno, sin más, espero vuestros comentarios, a ver qué pensáis sobre el tema de Ramos, sobre sus posibles sustitutos, por quién os descantaríais. También, ¿no? Os pido que dejéis vuestros comentarios sobre este nuevo set, digamos, a ver qué mejoras le podéis ver, qué os gusta más, qué os gusta menos, que yo siempre estaré leyendo para intentar mejorar y nada, y me despido y hasta el siguiente vídeo. Un abrazo.